Estimados, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a este curso de el Sistema de Gestión de Inocuidad Alimentaria ISO 22000. En esta oportunidad voy a acompañarlos en el desarrollo de cada una de estas sesiones en las cuales vamos a tocar temas bastante importantes acerca de la inocuidad de los alimentos. Voy a iniciar a compartir mi pantalla. Listo, para poder dar inicio ya a esta sesión que vamos a tratar el día de hoy. Ok, en esta primera etapa vamos a revisar un poco el temario que vamos a ir desarrollando a lo largo de estas 10 sesiones. Y por aquí importante también mencionar que vamos a ir desarrollando algunas actividades también, ¿no? O casos prácticos que vamos a ir em, solidificando en conocimientos conforme vayan avanzando las sesiones. ¿Listo? Bueno, presentarme, mi nombre es Diana Dávila, yo voy a estar acompañándolos en el desarrollo de estas sesiones y vamos a dar inicio ya con esta primera sesión introductoria, ¿ok? Y vamos a ir revisando en estos primeros minutos la estructura curricular que vamos a ir llevando en cada una de estas clases. Ok, vamos a comenzar con la normativa y definiciones. El día de hoy vamos a tocar las definiciones generales de inocuidad de los alimentos, conceptos generales, y también vamos a ver un poco acerca de esta normativa que tenemos establecida en nuestro país referente a la inocuidad de los alimentos. Además, vamos a ver el tema de los entes reguladores, ¿ok? Que se encargan de vigilar el cumplimiento de la inocuidad de los alimentos. Luego vamos a ver el programa de prerequisitos basado en la ISO 22021. ¿Ok? En esta segunda sesión nosotros vamos a tocar un tema importante de las buenas prácticas de manufactura. Asimismo, los programas operativos estandarizados de saneamiento. Aquí vamos a ver algunos procedimientos importantes que vamos a poder considerar en esta parte de implementar en la organización, ¿ok? Estos procedimientos que nos van a servir para poder atacar y poder prevenir, ¿no? Algunos peligros que puedan afectar a la inocuidad de los alimentos. Y algunos programas complementarios que van a solidificar un poco más este programa de prerequisitos. Luego vamos a ver el plan HACCP. Este punto es súper importante. Aquí lo vamos a ampliar un poquito, vamos a desarrollarlo pues con un taller, ¿no? En donde vamos a ir viendo cómo es que en una organización han planteado este plan HACCP, porque es importante, ¿no? Conocer y poder ver en acción hasta cierto punto estos 12 pasos del plan HACCP. Que vamos a ver la importancia de este plan HACCP, los 7 principios que son parte de los 12 pasos de la implementación de este plan HACCP. Vamos a ver también el taller de la aplicación, ¿ok? Que era lo que les comentaba, donde vamos a revisar un poquito lo que vamos a tener como conceptos generales. Luego vamos a ver el sistema de gestión de la inocuidad de los alimentos. Ok, aquí ya vamos a entrar a tallar acerca de la interpretación de los requisitos de la norma ISO 22000, la implementación de los requisitos de esta norma, ¿ok? Vamos a revisar en una primera etapa la norma como tal, la ISO 22000, y luego cómo nosotros le podemos dar cumplimiento a cada uno de estos requisitos. Luego vamos a ver un pequeño taller. En este pequeño taller vamos a armar una política, vamos a ver algunos procedimientos importantes referentes a esta norma ISO 22000. Posterior a ello, vamos a ver un punto importante también que son las auditorías a este sistema de gestión de inocuidad de los alimentos. Lineamientos de la norma ISO 19011, donde vamos a tener estos lineamientos para la gestión de auditorías en las organizaciones. Posterior, el proceso de certificación de un sistema de gestión, ¿no? En general, para no solamente para una ISO 22000, sino para cualquier ISO o cualquier norma de gestión ISO. Listo, muy bien. Ese es el temario que vamos a ir revisando a lo largo de estas 10 sesiones, ¿ok? Y también vamos a, como les comentaba, poner en práctica con algunos talleres, algunos procedimientos que vamos a ir revisando a lo largo de en cada uno de estos puntos. Se ha logrado, pues, o se ha buscado con este curso poder concretizar los temas bastante concretos, con la temática más importante relacionada a la inocuidad de los alimentos. Lo ideal es que podamos, pues,
cumplir la normativa que aplica para nuestra organización. Hay mucha normativa en parte de la inocuidad de los alimentos, ¿no? Y lo importante es poder interpretar correctamente cómo es que nosotros vamos a dar cumplimiento a estas normativas y cuidarnos de las multas, cuidarnos de que nos cierren un local en el caso de algunos restaurantes, plantas de alimentos de igual manera, ¿no? Entonces, cumplir con la normativa legal es importante con respecto a esta parte de la inocuidad de los alimentos. ¿Ok? Listo, estimados, vamos a iniciar ya con la clase del día de hoy acerca de la normativa y definiciones importantes en esta materia de inocuidad de los alimentos. Vamos a ver un pequeño video, estamos compartiendo el audio, así que van a poder escucharlo. Inocuidad alimentaria. Los alimentos pueden contener microorganismos nocivos que pueden enfermarnos. Cada año se enferman unas 600 millones de personas por ingerir alimentos contaminados. Eso es casi 1 de cada 10 habitantes en el mundo. Por eso, cuando cocinamos o manipulamos alimentos, debemos tomar ciertas medidas como: lava siempre las frutas y verduras antes de consumirlas o manipularlas y conserva limpias las superficies y utensilios que usas diariamente. Y no olvides el interior de tu refrigerador. Los alimentos requieren ser cocinados a distintas temperaturas. Las carnes deben servirse siempre bien cocidas. Si quieres guardar comida, asegúrate de mantenerla refrigerada. Los alimentos preparados no deben estar más de 2 horas a temperatura ambiente. Separa los alimentos limpios de los alimentos que aún no lo están. También separa los alimentos crudos de los cocidos. Así estarás evitando una contaminación cruzada. La contaminación cruzada ocurre cuando microorganismos se traspasan de una superficie a otra por contacto directo o indirecto. Un típico ejemplo es el uso de una tabla para picar que puede estar en contacto con carne contaminada y luego con verduras que te comes crudas. Pero uno podría preguntarse: si los alimentos ya están cocinados, ¿los microorganismos se han muerto? Pese a que los alimentos crudos ofrecen más riesgos, los cocidos también proveen un medio fértil para el crecimiento rápido de microorganismos, si no se manipulan y almacenan adecuadamente. Prevenir está en tus manos. Listo, muy bien. En este video, ¿no? De forma general, nosotros nos vamos a poder dar cuenta que la inocuidad de los alimentos, pues, no solo es un cumplimiento de las organizaciones, sino que también nosotros en nuestro mismo hogar, ¿no? Vamos a buscar de forma, sin pensar, por así decirlo, ¿no? Cómo es que vamos a organizar nuestros alimentos de tal forma que tengamos por aquí el cumplimiento de esta normativa de inocuidad de los alimentos y cuidar nuestra salud, que es lo importante, ¿no? Entonces, por criterio, ya realizamos actividades que de por sí van a buscar que esta inocuidad de los alimentos se dé en cada una de las comidas o en las preparaciones que realizamos en nuestro hogar, ¿no? Entonces, por acá mencionaban el tema de la tabla de picar importante, ¿no? Esta tabla de madera es porosa, puede quedarse con estos restos, ¿no? De aquellos alimentos crudos y que finalmente aquellos alimentos frescos que comemos sin cocer no puedan traspasar o haber una contaminación cruzada que finalmente nos va a afectar a nuestra salud, ¿ok? Entonces, por aquí es importante no que sepamos que la inocuidad de los alimentos no solamente es obligatorio para las organizaciones y además que como concepto general no es una característica que solamente la deban buscar las organizaciones, ¿ok? Claro, si bien es cierto, ellos tienen que cumplir las normativas que se imponen en casa igual, ¿no? Tenemos que aprender las buenas prácticas de inocuidad de los alimentos para cuidar nuestra salud. Y en base a ello, vamos a tener el concepto de inocuidad de los alimentos. ¿Qué es la inocuidad de los alimentos? Es la garantía de que estos alimentos no van a causar daño al consumidor cuando se preparen y o consuman de acuerdo al uso al que se destinan. Entonces, este concepto es el importante, es el básico, el que los vamos a revisar a lo largo de estas sesiones, ¿no? Y recordemos, claramente nosotros cuando consumimos un producto que es inocuo, estamos asumiendo de que no nos va a causar ningún daño al consumirlo, es decir, que no nos va a alterar la salud por haber consumido este producto
¿Por qué? Porque estamos siguiendo pues los lineamientos de preparación, los consumos y además de donde se ha fabricado o elaborado, han seguido las pautas necesarias para que este producto llegue al consumidor de tal forma que no le cause ningún daño. Ahora, nosotros vamos a tener características de calidad y características em, propiamente dichos de inocuidad. Cuando tenemos una característica de calidad, por ejemplo, ¿no? Estamos refiriéndonos a que un paquete de galletas pesa 400 gramos, atrae 4 galletas. No estamos hablando de una característica de calidad como tal, porque nosotros podemos visualizar y verificar el cumplimiento de acuerdo a lo que nosotros estamos adquiriendo. Supongamos que compramos un producto que pesa 200 gramos y nuestro producto pesa 120. Es un problema de calidad y es una queja de calidad claramente para la empresa o la organización, ¿no? Sin embargo, ¿no? Cuando tenemos estos problemas de calidad, ¿no? Como tal, ¿no? Es lo que nosotros esperamos como características que podemos nosotros visualizar. Sin embargo, cuando estamos hablando de la inocuidad, esto está parte o es parte de la calidad. Sin embargo, por la gran importancia que tiene, lo trabajamos como un tema separado, ¿no? Ahora, la inocuidad es parte de este gran bloque de la calidad definitivamente. El cliente, pues, no va a preguntar si el producto es inocuo, es una característica por default que debe tener este producto, ¿no? Claramente nadie consume algo para que le cause algún daño a su salud. Por ello es que es importante que esta inocuidad se trabaje realmente a cabalidad, que se puedan identificar cada uno de los peligros a los que está expuesto el alimento, de tal forma de que hay esta garantía como tal en el concepto de que estos alimentos no me van a causar ningún daño a mi salud. ¿Ok? Entonces es importante, ¿no? Este concepto general de inocuidad, que es la base de lo que vamos a ir trabajando en cada una de estas sesiones, ¿no? A lo largo de todo ello, de toda cada una de estas sesiones, nosotros vamos a buscar crear, o mejor dicho, ahondarnos en la información para poder lograr un producto inocuo. ¿Ok? Esa es la finalidad de poder trabajar y poder llevar o tener finalmente un sistema de gestión de inocuidad de los alimentos, lograr la inocuidad como parte de la característica innata del alimento. Listo. Ahora, vamos a ver por aquí algunos conceptos, ¿no? De por qué es importante la inocuidad. Ahora, la falta de inocuidad claramente va a provocar daños en la salud de los consumidores, va a provocar enfermedades o lesiones, ¿no? Y con estos daños afrontamos costos por demandas, investigaciones, pérdidas de ventas, quejas, devoluciones de producto, pérdidas de cliente y la pérdida de prestigio. Este es un punto bastante importante, ¿no? Normalmente vamos a tener aquí, no siempre, que va a haber una queja siempre por algún producto X, ¿no? Puede ser por un tema de calidad específicamente, no de inocuidad, pero tú le puedes cambiar por otro lote al cliente, ¿no? Ese producto puedes por acá interpretar, ¿no? De que el cliente quiere una devolución, simplemente saldar por acá esta queja y poder darle una respuesta formal al cliente. Sin embargo, cuando ya estamos hablando de un tema de inocuidad, es decir, que hemos atentado contra la salud del consumidor, ya no solamente estamos hablando de, pues, cambiar el producto, ¿sí? Más bien estamos yéndonos a una pérdida de cliente, estamos yéndonos ya a una pérdida del prestigio de la organización. Es muy poco probable de que este cliente vuelva a comprar nuestros productos si es que hemos causado algún daño a su salud, claramente por no haber producido un alimento inocuo. ¿Ok? Entonces, por esto es importante trabajar la inocuidad de los alimentos y respetar toda la normativa pues que aplique para este producto. Listo. Ahora, dentro de la normativa sanitaria nacional que vamos a tener, aquí se van a establecer los requisitos sanitarios y de inocuidad requeridos en la fabricación de los alimentos, de tal forma que estos van a ser inocuos y aptos para el consumo humano. Vamos a tener normativa obligatoria, que es la normativa sanitaria que va a aplicar a ciertos sectores, y aquí vamos a ver algunos normativas que vamos a tener incluso para mercados, para retail, que se deben aplicar, y es por ello que vamos a tener ciertas características generales en estos retail, ¿no? Que cumplen con la normativa que claramente aplica para ellos.
vamos a tener referenciales como las normas técnicas peruanas y las normas de organismos internacionales como la ISO 22000, ¿no? La BRC, GMP más B2, etcétera, ¿no? Que aquí ya nos dan lineamientos, pero que no son estrictamente obligatorios cumplirlos, sino que son voluntarios y que le da pues un estatus diferente a la organización en materia de calidad y de inocuidad de los alimentos. Y obviamente la responsabilidad que se ve reflejada en poder implementar un sistema de gestión, porque claramente ya vamos a tener todo el marco legal cumplido cuando ya implementamos una norma de gestión. Entonces, por eso es importante poder tocar finalmente, ¿no? A lo largo de esta sesión, aterrizar en esta norma ISO 22000, previamente conociendo esos conceptos importantes. El objetivo de esta normativa es establecer condiciones, requisitos, procedimientos que garanticen la calidad sanitaria e inocuidad de los alimentos y bebidas que consumen los peruanos, así como facilitar y garantizar el comercio seguro de estos productos alimenticios peruanos. Muy bien, vamos a ver un pequeño videito también acerca de la cultura de inocuidad de los alimentos y también conceptos generales ya de esta inocuidad. En la actualidad, el mercado de los alimentos exige más y mejores garantías de calidad e inocuidad, desde las materias primas hasta la llegada al consumidor. Las empresas elaboradoras de alimentos deben contar con un sistema de gestión de calidad e inocuidad sólido, pero en ocasiones se encuentran con situaciones que les dificultan llevarlo a la práctica. El desorden, la falta de ropa de trabajo adecuada, la suciedad, trabajar sin programas de limpieza y desinfección, las roturas de maquinarias, la ausencia de un programa de mantenimiento preventivo, la incorrecta disposición de los residuos y la presencia de plagas. No contar con manuales, procedimientos, instructivos, controles y registros. Condiciones edilicias deficientes y el uso de equipamiento y utensilios inapropiados. La falta de motivación de las personas. Estos factores impiden asegurar la inocuidad de los productos que se elaboran. Porque todas las partes involucradas en el proceso son importantes y todas deben funcionar conectadas. En la actualidad, ¿cómo? Con la toma de conciencia, el compromiso y la participación, a través de la capacitación y el aprendizaje del personal, la implementación de lo aprendido, aplicado a cada caso particular, y la puesta en marcha de planes de acción, y las auditorías que identifican los aspectos a mejorar y evalúan el estado higiénico sanitario, con el asesoramiento para cumplir con las normativas legales vigentes. Es posible lograr una cultura de inocuidad compartida por todos los integrantes de la organización. ¿Cómo? Listo, muy bien. Entonces aquí es un concepto bastante importante el que nosotros podamos lograr una cultura de prevención con respecto a la inocuidad, una cultura en la que los manipuladores de los alimentos y la planta como tal cumpla con elaborar y centrarse en elaborar un producto inocuo que cumpla con cada uno de los controles, con los programas de prerequisitos que se implementan en la organización y que sigan los lineamientos ya estandarizados para lo mismo, ¿no? Entonces aquí sí es muy importante y es crítico, ¿no? Poder por aquí llegar y finalmente poder concretizar que en una organización es importante, ¿no? Poder definir claramente cuáles son los procedimientos para que las responsabilidades se encuentren delimitadas y ya se tengan una estandarización en cómo trabajar la inocuidad de los alimentos, ¿no? Entonces es muy importante por acá, finalmente, ¿no? Y es un gol para las organizaciones llegar a crear esta cultura y este cambio de chip en la que los mismos trabajadores estén involucrados en claramente esta cultura de inocuidad de los alimentos. Bueno, continuando vamos a tener esta normativa sanitaria nacional. La importancia es que son obligatorias, ¿no? Ordenan competencias, procedimientos, alcances importantes para cada sector de, obviamente, la inocuidad de los alimentos, del sector de alimentos.
uniformizan criterios para la vigilancia y el control sanitario, respaldan las acciones de control, orientan los objetivos sanitarios para la producción agrícola y ganadera, pesca, procesos primarios, fabricación, almacenamiento, comercialización, preparación y expendio. Implementan compromisos asumidos en acuerdos nacionales e internacionales, ¿no? Incluso vamos a ver por aquí que en los metales pesados no lo vamos a tener nosotros como Perú. Sin embargo, ya dentro de la normativa nos llama al Códex Alimentarios y a lo que ellos toleran como máximo, como límites máximos permisibles. Es importante recordar otro concepto importante que es la cadena alimentaria, ¿no? Esta cadena alimentaria nos va a involucrar desde la producción hasta el consumo, ¿ok? Vamos a tener la producción, la fabricación o la industrialización, el almacenamiento, ¿no? El transporte, la comercialización y el consumo. ¿Ok? Entonces acá nosotros vamos a tener importante, ¿no? Que esta cadena alimentaria no solamente culmina pues desde la comercialización o que yo como organización lo vendo, sino que tengo que ir más allá. Tengo que ir hasta el consumo de los alimentos porque para eso yo trabajo en un producto inocuo, que tenga las características y que finalmente no afecte la salud de los consumidores. Listo. Ahora sí, vamos a ir revisando aquellos puntos importantes, ¿ok? Acerca de normativas que nos van a permitir, pues, definir puntos importantes. Acá vamos a tener la Ley 26842, la Ley General de la Salud, ¿no? En este capítulo 5 de esta ley vamos a encontrar importantísimo este capítulo de los alimentos y bebidas, productos cosméticos e insumos similares, instrumental, equipos de uso quirúrgico y de los productos sanitarios y productos de higiene personal y doméstica. En el artículo 95 vamos a encontrar acerca de la fabricación, elaboración, almacenamiento y expendio de alimentos, ¿no? Y acá, en el expendio de alimentos, son aquellos que pues se van a dedicar a la instalación y operación sanitaria adecuada y cumplir las exigencias establecidas claramente en este Decreto Supremo 00798 SA. Reglamento de la vigilancia y control sanitario de alimentos y bebidas, ¿no? La autoridad de salud a nivel nacional o quien ésta delegue verificará el cumplimiento periódico del presente en la siguiente ley. Okay, vamos a ir viendo por aquí algunos conceptos importantes también. ¿Listo? ¿No? De la ley de la inocuidad de los alimentos. Ahora la ley o el decreto legislativo 1062, donde vamos a tener esta ley de inocuidad de los alimentos que nos va a permitir garantizar la inocuidad de los alimentos destinados al consumo humano, con el propósito de proteger la vida y la salud de las personas, reconociendo y asegurando los derechos e intereses de los consumidores y promoviendo la competitividad de los agentes económicos involucrados en toda la cadena alimenticia, ¿no? Incluyendo los piensos. Importante, definitivamente, ¿no? Porque nos va a permitir dar lineamientos para poder garantizar esta inocuidad de los alimentos. Ahora, dentro de este decreto legislativo 1062 se van a determinar por sectores cuáles son los entes reguladores para nuestro país en materia de inocuidad de los alimentos. Vamos a iniciar con DIGESA. DIGESA es la autoridad competente a nivel nacional de salud, ¿no? Entonces aquí vamos a tener a DIGESA. DIGESA pues tiene competencias en la inocuidad de los alimentos para el consumo humano de procedencia nacional, importados, de exportación, incluyendo la protección de la salud de los consumidores y promoviendo la disminución de enfermedades transmitidas por los alimentos, ¿no? Finalmente acá vamos a tener un punto bastante importante en donde DIGESA se va a encargar de pues inspeccionar y finalmente verificar el cumplimiento de la normativa que aplique para esa organización. Luego vamos a tener a SENASA. SENASA es la autoridad competente a nivel nacional en sanidad agraria. El Servicio Nacional de Sanidad Agraria, SENASA, es la autoridad nacional en sanidad agraria y tiene como competencia exclusiva el aspecto técnico, normativo y de vigilancia en materia de inocuidad de los alimentos,
¿no? Esta Autoridad Nacional de Sanidad Agraria ejercerá competencias en inocuidad agroalimentaria, de producción y de procesamiento primario, contribuyendo a la protección de la salud de los consumidores y promoviendo la competitividad de la agricultura nacional, ¿no? A través de esta inocuidad de la producción agropecuaria. Finalmente vamos a tener a SANIPES, la autoridad competente a nivel nacional en sanidad pesquera. Este Instituto Tecnológico del Perú es la autoridad nacional en sanidad pesquera a nivel nacional y tiene competencias exclusivas en el aspecto técnico, normativo y de vigilancia en materia de inocuidad de los alimentos pesqueros y acuícolas destinados al consumo humano y animal, ¿no? Entonces, por acá es importante, ¿no? Definir en pocas palabras, SANIPES se va a encargar de todo lo que es derivado acuícola. No estamos hablando aquí, pues, de todas las pesqueras de harina de pescado, de consumo humano. Luego vamos a tener a SENASA, que tiene competencias en el sector agro como tal, ¿no? Entonces, luego vamos a tener ya el ADIGESA, donde aquí ya vamos a entrar a tallar un poquito más al detalle del cumplimiento. Muchas de las organizaciones se van por este punto de las normas ISO, etcétera, ¿no? Entonces, por acá es importante igual conocer cuáles son los conceptos generales, ¿no? Entonces, aquí vamos a definir o estamos buscando, definiendo cada uno de estos puntos importantes. Luego vamos a tener este Decreto Supremo 034-2008, ¿no? Reglamento de la inocuidad de los alimentos. Ahora aquí, ¿qué es lo que nos mencionan? Es que este reglamento establece normas y procedimientos generales para la aplicación y cumplimiento del decreto legislativo que aprueba la Ley de la Inocuidad de los Alimentos, ¿no? En concordancia con los principios generales de higiene del Códex Alimentarios. Vamos a tener aquí, ¿no? El derecho a consumir alimentos inocuos, ¿no? Los consumidores tienen derecho a una alimentación inocua, cuando nadie va para que finalmente le pueda afectar su salud consumir un alimento, ¿no? Entonces, va por recomendación o no. Entonces, para ejercer este derecho, el consumidor podrá exigir y reclamar una información veraz, objetiva, comprensiva, amplia y detallada, y recibir protección de la autoridad competente, quien debe verificar durante la vigilancia sanitaria las veracidades de la información. Exigir a la autoridad competente, ¿no?, que los alimentos declarados como no aptos para el consumo humano sean objeto de la aplicación de medidas sanitarias y de seguridad con la finalidad de su uso y consumo, ¿no? Y disponer de mecanismos efectivos que vamos a tener de la compañía, ¿no? Y por las autoridades que faciliten la canalización y la atención de reclamos, que es bastante importante. Luego vamos a tener en el artículo 7 el acceso a la información, ¿no? Toda la información en materia de inocuidad de los alimentos que poseen las autoridades competentes podrá ser entregada a los consumidores previa prestación de la solicitud, ¿no? En virtud de lo dispuesto por el texto único ordenado, ¿no? Entonces vamos a tener aquí ya este carácter, ¿no? Que finalmente, pues, se deben definir claramente. Luego vamos a tener en el artículo 8 la obligación de los proveedores de suministrar alimentos inocuos. Estos proveedores son responsables directos de la inocuidad de los alimentos y piensos que suministrará. Los proveedores deben cumplir con la normativa sanitaria sustentada en la aplicación de principios generales de higiene con las buenas prácticas de manufactura, ¿no? Acá vamos a tener igual para que puedan igual ustedes definir, ¿no? A lo largo de estas sesiones, ¿no? El concepto importante que ustedes van a considerar para la inocuidad y van a ir revisando, ¿no? En base a las organizaciones en donde se encuentren o por aquí, casos que puedan haber visualizado, que puedan visualizar, van a ver estos puntos bastante importantes. Y claramente, ¿no? Lo importante es poder aplicar correctamente cada uno de estos puntos en la organización. Vamos a tener este Decreto Supremo 007-98-SA, el reglamento sobre la vigilancia y el control sanitario de alimentos y bebidas. ¿Qué es lo que nos menciona esta normativa? Las pautas para la fabricación, almacenamiento y transporte de alimentos y bebidas
refiere al Código Alimentario en tanto no se expidan normas pertinentes y no lo uso previsto, ¿no? En lo establecido por el FDA. Normativa para la aplicación de un sistema HACCP según lo previsto en la disposición 6, ¿no? Y complementaria y transitoria. Listo, muy bien. Entonces, este documento, ¿no? Que ustedes ven aquí, nombre 00798 vamos a tener acá generalidades que son importantes comentarlas, ¿no? Vamos a tener, en general, ¿no? Que todas las personas naturales y jurídicas que intervienen en los procesos, ¿no? Vamos a tener igual ahí partes que van a ayudar a la organización claramente y lo vamos a ir revisando en algunos en próximos minutos, cómo es que se define claramente qué es y qué es lo que nos menciona este Decreto Supremo 00798 SA. En el artículo 2, ¿no? Tenemos que todo alimento y bebida, ¿no? O materia prima destinada a su elaboración deberá responder en tres de sus caracteres, ¿no? Organolépticos, composición química y condiciones microbiológicas a los estándares establecidos de la norma correspondiente. Muy bien, ahora sí, vamos a ir revisando importantes los puntos de este capítulo 4 del Decreto Supremo número 00798 SA. Vamos a tener aquí este título 4 de la fabricación de los alimentos y bebidas, y vamos a tener en el capítulo 1 que la infraestructura física y instalaciones de las fábricas, ¿no? Menciona acá, ¿no? El artículo 30, ¿no? Ubicación de las fábricas, alejados de fuente de contaminación, rellenos sanitarios, basurales, cementerios, plátanos o que están expuestos a alguna inundación. Vamos a tener entonces ese punto importante para que podamos iniciar a revisar cada uno de los puntos que nos mencionan en este título 4, ¿no? Y acá ya lo vamos a ver, ¿no? En el título 4 vamos a tener la fabricación de alimentos y bebidas, ¿ok? En el artículo 33 tenemos la estructura y acabados que deben ser construidos con el material impermeable y resistente. Finalmente vamos a tener igual las uniones, vamos a tener los pisos con declive hacia las canaletas sumideros. Vamos a tener superficies de paredes lisas y recubiertas con pintura. Y vamos a tener igual techos fáciles de limpiar, ¿no? Que impidan la acumulación de la suciedad y reduzca al mínimo la condensación del vapor de agua, ¿no? Y la formación de estos productos, ¿no? Vamos a tener luego las ventanas y aberturas, ¿no? Construidas de forma que impidan la acumulación de suciedad y que sean provistas en medios, ¿no? Entonces aquí sí es importante este punto, ¿no? Acerca de estas características que deben tener estos alimentos y bebidas. Listo, ahora vamos a ver algunos puntos importantes y técnicos que los va a mencionar el Decreto Supremo 00798 CA, como, ¿no? A títulos 4 de la fabricación de alimentos y bebidas, y vamos a estar en iluminación, ¿no? Y el examen detallado del producto, ¿no? Vamos a tener aquí, ¿no? La sala, ¿no? A unos 220 lux y 110 lux en otras zonas, ¿no? Entonces, sin embargo, para el examen detallado del producto voy a tener que ceñirlo, ¿no? Y finalmente va a definir cada uno de esos puntos. Y aquí va a ser importante, ¿no? Poder definir y tener toda la información. Listo, vamos a tener por acá en el título 4 nuevamente, ¿no? En el capítulo 7, ¿no? Menciona la distribución de ambientes y la ubicación de los equipos, ¿no? Entonces vamos a tener igual para poder definir claramente cada uno de estos puntos. Ahora en el capítulo, ¿no? Vamos a tener aquí, ¿no? La publicación de el artículo, punto importante, la distribución en los ambientes y evitar la contaminación cruzada, ojo, ¿no? Por la circulación de los equipos rodantes, personales, proximidad a los servicios higiénicos. Vamos a tener igual, ¿no? Un área donde pues se puedan definir esos flujos pendientes. ¿Listo? Y vamos entonces a trabajar para que se puedan acoplar correctamente a lo que estamos buscando, pues, o a lo que se busca con el cumplimiento de esta normativa legal que aplique para la inocuidad de los alimentos.
Vamos a tener el artículo 38, es un diseño higiénico con utensilios de manera que permitan la fácil y completa limpieza y desinfección. ¿Listo? Vamos a tener también aquí, ¿no? Que de la fabricación de los alimentos y bebidas, vamos a ver de acuerdo a la estandarización, ¿no? Y a la disposición de aguas servidas y recolección de sólidos. Vamos a tener aquí el abastecimiento del agua. No solo se utilizará el agua que cumpla con los requisitos físico-químicos y bacteriológicos para aguas de consumo humano. Las gráficas se abastecerán de agua captada directamente, ¿no? Para que se pueda claramente definir, ¿no? Ahora vamos a tener también que el almacenamiento del agua deberá ser construido y mantenido y protegido de manera que se evite la contaminación. Como tal, ¿no? Y los productores o los conductores de México de alimentos, ¿no? Vamos a definir claramente ese punto bastante importante. Vamos a tener luego en el artículo 41, ¿no? De reuso de las aguas servidas. Digo, se rehúsa pues a trabajar en arenas finalmente industriales total, ¿no? En el prelavado de los envases, ¿no? Excepcionalmente, ¿no? Siempre se ha definido claramente quién es la fiscalización adecuada. Muy bien, vamos a tener cumple con los requisitos físico-químicos y microbiológicos, y acá sí vamos a tener igual definido, ¿no? Y que se pueda finalmente ir expandiendo, prorrateando, etcétera, ¿no? Entonces, para acá, para que podamos definir claramente cuáles son los puntos importantes. Vamos a tener también por aquí de la fabricación de alimentos y bebidas, ¿no? El título 4, ¿no? De los aspectos operativos. El artículo 44, ¿no? Es un flujo de procesamiento para prevenir el riesgo y la contaminación cruzada de los productos, ¿no? La fabricación de los alimentos y bebidas deberá seguir un amplio flujo de avance en etapas nítidas separadas, ¿no? Desde el área, se decía, hasta o los utensilios, ¿no? Entonces vamos a definir, ¿no? Cada uno de estos puntos de acuerdo pues a lo que vamos a ir revisando en cada una de estas sesiones. Vamos a continuar con el título 4, ¿no? De la fabricación de alimentos y bebidas. Ojo, ¿no? Con el artículo 45, ¿no? Las cámaras de funcionamiento para que pues se defina correctamente, ¿no? Entonces aquí sí es importante poder definir, ¿no? Cada una de las actividades pendientes para poder establecer, ¿no? Lo importante que vamos a tener en la organización. Vamos a tener por ahí el artículo 48, ¿no? Donde vamos a tener cuidados en la sala de fabricación en las salas destinadas para la fabricación del producto, ¿no? Entonces vamos a tener aquí, ¿no? Que no se podrán tener ni guardar ningún producto o ningún artículo, ¿no? Entonces, igual, definición total. Vamos a tener luego el capítulo 5 de la fabricación de alimentos y vamos a definir, ¿no? El Estado peruano no apoya finalmente a claramente, ¿no? Resultante de acuerdo a lo que se sugiere o que se solicita. Vamos a tener ahí, ¿no? El artículo 50, ¿no? Aseo y presentación del personal. Por otro lado, vamos a tener el uso de guantes, ¿no? Que claramente no exime el lavado de manos, pero sí es importante, ¿ok? Poder mantener ese punto dentro de la organización. Vamos a tener luego, ¿no? La fabricación de alimentos y bebidas. Vamos a tener el artículo 58, ¿no? Y toda fábrica de alimentos, bebidas debe efectuar el control de la calidad sanitaria de inocuidad. Y finalmente, pues cada uno de los otros puntos importantes, ¿no? Vamos a definir claramente, ¿no? Cuál es la fábrica de las que definitivamente debo no poder establecer esos puntos importantes. Muy bien, vamos a seguir con el artículo 59, ¿no? Que es el procedimiento para la aplicación del sistema HACCP. Vamos a tener acá, ¿no? El ingrediente y finalmente se deba preparar el plan C. Vamos a tener igual, de acuerdo a lo establecido, ¿no? Que se deberá aplicar, ¿no? El plan del proceso
y vamos a tener interés, ¿no? En otro producto. Vamos a tener acá, ¿no? Que para fines de validación técnica oficial e inspección periódica. Vamos a tener igual, por otro lado, vamos a tener importante, ¿no? El registro de la información y vamos a alimentar correctamente, ¿no? Y mantener para que se pueda alinear de acuerdo a lo que nosotros estamos requiriendo. Muy bien, vamos a tener igual, de acuerdo a lo especificado, ¿no? Vamos a tener por aquí, ¿no? De acuerdo, comencemos con parte de los pequeños proyectos que nos puedan ir sumando a la organización. ¿No? Finalmente, no vamos a tener acá este decreto supremo de finalmente la fabricación de alimentos y bebidas, ¿ok? Vamos a tener que se defina, ¿no? Correctamente el registro de la información. Ahora, por otro lado, ¿no? Los alimentos y bebidas aún están obligados a diseñar y mantener toda la documentación relacionada. ¿No? Entonces vamos igual para que se puedan definir ese punto, ¿no? Y vamos por ahí siempre normalmente de acuerdo a lo establecido, ¿no? Sin embargo, ¿no? Por esto vamos a definir claramente con la de diseñar, mantener y toda la documentación relacionada con el pago, ¿no? De la inclusión que sustenta en la organización. Luego vamos a tener, ¿no? Las puntos importantes aquí, ¿no? Que se deben afinar, ¿no? Entonces, por aquí sí vamos a definir claramente que el título no es la que escucha, ¿no? Porque vamos a tener comercialización avanzada, ¿no? Y las promociones normalmente es como si, pues, claramente no definieran el tema o este tema bastante importante. ¿No? Entonces, estableciendo y de requerimientos lo que se pueda lograr como objetivos y que finalmente se encuentre en la capacitación para que igual pueda dar sus opiniones en base a lo solicitado. Entonces vamos a tener, de acuerdo a lo establecido, ¿listo? Muy bien, entonces vamos acá por así decirlo, ¿no? A tomarnos de acuerdo esta parte de la comercialización, elaboración, expendio de alimentos y bebidas, ¿no? El artículo 78 de los establecimientos de comercialización se consideren exacto, ¿no? Vamos a tener igual, diferente. Entonces, dentro de este título 4, nosotros vamos a encontrar la consideración importante del establecimiento y la comercialización de estos locales dirigidos al fraccionamiento de envasado de piernas y bebidas, ¿no? Marcando el abasto, autoservicios, ferias, centros de acopio, ¿no? Instituciones y bodegas. Ahora, dentro de este título 8, ¿no? Del registro sanitario de alimentos y bebidas, vamos a definir claramente, ¿no? De acuerdo a los registros sanitarios y los alimentos y bebidas industrializados. Vamos entonces a definir claramente y por acá, ¿no? De acuerdo a lo que se va a requerir nuevamente solicitar, ¿no? Para efectos del registro igual, ¿no? Entonces vamos a definir aquí, ¿no? A los puntos que por acá no tenemos como, de acuerdo a la organización, no defina, y va a depender mucho, ¿no? Ya sea de la organización como de el tipo de productos que se comercializan, ¿no? Definir el registro sanitario es obligatorio, ¿no? Entonces, aquellos productos que son y tienen una fabricación, ¿no? Un cambio, una característica, bueno, que pasan por un proceso unitario para cambiar las características de este producto, ya estamos definiendo que acá no vamos a tener, pues, simplemente aquellas observaciones simples, sino de que debemos sacar un registro sanitario y es importante poder aterrizar ante ello cada uno de estos puntos importantes. ¿Ok? Ahora, dentro de este título 8 también vamos a tener el registro sanitario de los alimentos y bebidas. En el artículo 117 menciona el rotulado.
¿Ok? Porque es importante este rotulado. El contenido del rotulado debe ceñirse a las disposiciones establecidas en la norma metrológica peruana de alimentos envasados y contienen la siguiente información, ¿no? El nombre del producto, la declaración, ¿no? De los ingredientes y aditivos empleados, nombres y apellidos del fabricante, de nombres y razón social del importador, ¿no? De acuerdo a lo que se ha establecido. Vamos a tener luego, ¿no? Las modificatorias que se hayan enlazado de acuerdo a la ley 29783. Entonces es importante que puedan definir este punto, ¿no? Para que nosotros podamos igual correctamente intervenir de acuerdo a lo estipulado. Ahora vamos a tener este artículo modificado, ¿no? Adicional para que, sin embargo, ¿no? Podamos establecer correctamente esos puntos, ¿no? Muy bien, vamos a definir por aquí, ¿no? Esta resolución ministerial 2015, ¿no? La lista de los alimentos de alto riesgo, ¿no? Entonces no puedes igual, para que no se finalice finalmente este punto importante. Ahora, vamos a tener este reglamento 449, ¿no? Vamos a tener igual aquí algunos requisitos previos, ¿no? Que son las principales cadenas que pues podrían definir claramente ese valor, ¿no? Y por aquí también, ¿no? Queremos validar técnica y oficial de acuerdo a lo establecido. ¿Listo? Entonces acá definitivamente, ¿no? Para que se pueda cerrar este punto, ¿no? Necesitamos muchos requisitos y mucho compromiso de lo establecido, ¿no? Entonces vamos a tener acá principios asegurales de higiene y finalmente podamos establecer, ¿no? De acuerdo a lo que se requiera. Vamos a tener igual nosotros, ¿no? De acuerdo a la estadística, ¿no? Para que se puedan definir claramente, ¿no? Vamos a tener igual, de acuerdo a lo establecido. ¿Listo? Para que se puedan igual definir claramente esas responsabilidades, ¿no? Entonces, de igual forma, ¿no? Los requisitos previos, la validación técnica oficial, esto es súper importante, y el seguimiento de la aplicación del sistema HACCP, ¿no? No vamos a tener por ahí solidificados o de acuerdo a la organización, ¿no? Alguna área que, si bien es cierto, va a importar, pero no de forma significativa, ¿no? En la organización, ¿no? De forma general, vamos a tener principios generales al cliente, códigos de prácticas para cada producto, disposiciones legales en materia y las disposiciones de inocuidad de los alimentos y bebidas. Vamos a tener igual, ¿no? La validación técnica oficial, vamos a definirlo claramente, ¿no? Y acá vamos a tener una sesión completa para ver todo lo que es relacionado con este plan HACCP, ¿no? Pero vamos a tener ahí requisitos previos, la validación de un plan HACCP y el seguimiento a la aplicación de este plan HACCP también es súper importante, ¿ok? Vamos a ir revisando aquellas normativas que se van a ir y muchas de ellas siguen, o claramente no vamos a tener, por así decirlo, una no conformidad, ¿no? Pero igual no se realizó pues el cambio al cliente de acuerdo a lo establecido. Listo, vamos a tener por acá, ¿no? Establece las condiciones microbiológicas de calidad sanitaria e inocuidad, ¿no? Es que deben cumplir los alimentos y bebidas, ¿no? Y estado natural, ¿no? Elaborados para, ¿no? Y para ser exacto, ¿no? De acuerdo a lo establecimiento que vamos a tener igual, ¿no? Entonces vamos por aquí, ¿de acuerdo? Y aquí es importante pues poder definir claramente, ¿no? Y que con lo que se pueda lograr finalmente pues podamos establecerlo seguro, ¿no? Vamos a definir igual de acuerdo al establecimiento, ¿no? Que nos pueda ayudar a definir claramente que no vamos a tener condiciones microbiológicas, ¿no? De acuerdo a lo requerido y a lo solicitado. Entonces vamos a tener por aquí que este establecimiento de medidas y de controllers vamos a tenerlo dividido, ¿no? Entonces acá vamos a establecer correctamente cómo es que vamos a defender de acuerdo al
de acuerdo al consumo humano que puede tener este alimento, ¿no? Entonces aquí vamos a definir, ¿no? Cada uno de estos agentes y simplemente pues traspasarlos de acuerdo, ¿no? Entonces igual, ¿no? De acuerdo, ahora es un poco más sencillo, ¿no? Porque vamos a tener aquí de igual forma cuáles van a ser los puntos importantes, ¿no? Y vamos a tener por aquí, ¿no? De acuerdo a lo establecido, vamos a definir cuidado, ¿no? De acuerdo a lo establecido. Por otro lado, ¿no? Me establece mi área de acuerdo a lo establecido, ¿no? Para que podamos definir claramente en otros proyectos importantes, ¿no? Y para hacer de acuerdo al establecimiento, vamos a definir claramente, ¿no? Igual el establecimiento de las condiciones microbiológicas, de calidad, de inocuidad y sanitaria, ¿no? Entonces vamos a defender igual, de acuerdo a cada uno de los ejecutivos, ¿no? Y vamos a tener por acá, por ejemplo, en este tipo de vivienda, ¿no? De acuerdo a lo que se ha definido claramente, ya deberíamos haber tenido igual resultados específicos, ¿no? Pero sí vamos a tener un punto importante para que podamos definir claramente cuáles son o cuál es la cantidad y cuáles son los que por aquí yo estoy trayendo sin tener un estudio y un análisis de mercado importante. ¿No? Entonces igual, ¿no? Normalmente de acuerdo a puedo definir claramente, ¿no? Que estas condiciones microbiológicas de calidad sanitaria inocuidad por los alimentos que puedan cumplir sus momentos, ¿no? Y alegrar el espacio importante, ¿no? Entonces vamos a definir claramente. Ahora, vamos a establecer, no, un reglamento que establece las disposiciones de acuerdo o de acuerdo al punto importante. ¿Listo? Vamos a definir claramente, ¿no? De acuerdo a lo que se había definido, ¿no? Para pues este concepto bastante importante. Definiciones, ¿no? Vamos a tener igual, de acuerdo a los primeros, ¿no? Y finalmente, pues, trasladarlo de acuerdo a este punto importante, ¿no? Entonces vamos a definir, ¿no? De acuerdo para que se pueda definir y revisar claramente o cada punto importante que vamos a tener. ¿Listo? Entonces vamos por acá. Vamos a definir claramente, de acuerdo al establecido, ¿no? Para que se pueda por ahí definir claramente estos puntos, como te mencionaba, que son críticos para esta inocuidad de los alimentos. No, lamentablemente, si es que no, vamos a tener una cultura de prevención de riesgos laborales que no sea, pues, conocida por el gerente general de la organización, normalmente vamos a tener multas, ¿ok? O ante DIGEMIT. ¿No? Entonces, definitivamente, aquí vamos a definir, ¿no? Poder establecer adecuadamente, y pues ellas puedan ir revisando cada uno de los puntos, es importante, ¿no? Entonces, definitivamente, ¿no? Vamos a requerir, ¿no? Que este número igual se vaya, pues, definiendo claramente que vamos a tener este reglamento que va a establecer estas disposiciones generales con relación de la gestión, ¿ok? Acá es importante la gestión del agua para el consumo humano, con la finalidad de garantizar su inocuidad, prevenir los defectos o los factores de riesgo sanitario, así como proteger y promover el bienestar y la salud de la población. Vamos a tener algunos puntos importantes, ¿no? Aquí vamos a tener el decreto supremo 031/2010, ¿no? Y aquí vamos a tener los límites máximos permisibles de parámetros para microbiología y parasitología, ¿no? Vamos a establecer, ¿no? Y de acuerdo a ello nos remitieron ese documento importante. ¿Listo? Entonces vamos a definir claramente o estos puntos, ¿no? De acuerdo a, y definitivamente otros valores que vamos a ir estableciendo. ¿Listo? Entonces acá es importante, ¿no? Poder definir claramente qué es lo que se está buscando dentro de ese establecimiento.
No vamos a tener acá bacterias coliformes totales, vamos a tener Manichi, ¿no? Para que se pueda finalmente realizar un punto número. Y por el otro lado vamos a tener que definitivamente ya requiere, ¿no? El punto importante, ¿no? De acuerdo a lo establecido. Entonces vamos a tener por ahí precios un poquito para que ustedes lo puedan ajustar y diferenciar. ¿Listo? Por otro lado, no vamos a no estipular que haya límites permisibles de personas en su microbiología y parasitología, ¿no? Entonces definimos claramente de acuerdo al establecimiento. Ahora vamos nosotros a, por acá, solidificar cuáles eran los puntos importantes, ¿no? De acuerdo al establecimiento. ¿No? De acuerdo a estos puntos importantes, ¿no? Para que se puedan definir claramente, ¿no? Entonces vamos igual, ¿no? De acuerdo al establecimiento, ¿no? De estas características inherentes que debe tener nuestro abogado, ¿no? Para poder definir claramente y, ¿no? Es importante, ¿no? Poder definir, ¿no? Más aún de acuerdo al establecimiento. Ahora, entonces vamos a tener estos parámetros bastante importantes. Por otro lado, vamos a tener estos límites máximos permisibles de parámetros de calidad organoléptica. Vamos a tener el parámetro, ¿no? Vamos a tener igual sabor y vamos a tener el límite máximo permisible. Listo, entonces vamos a establecer por aquí, ¿no? Estos productos que se van a utilizar como agua, como insumo o como parte de los insumos, ¿no? Límites máximo de acuerdo a lo que se pueda diferenciar. Tengo pues una cantidad muy amplia de este punto. Entonces, vamos a ir definiendo, ¿no? Aquellos productos de que vamos a encontrarnos para que se puedan definir claramente ese punto importante. Listo, entonces vamos a ir, ¿no? De acuerdo al establecimiento. Y vamos a, por aquí, definir también que estos productos que utilizan el agua como parte de los insumos tienen que cumplir estas características que estamos viendo en esta parte importante de esta normativa, ¿no? Por otro lado, vamos a tener acá el Reglamento Ministerial 461-2007. ¿Y qué nos va a decir aquí, no? Que se tiene la finalidad de contribuir y asegurar la calidad sanitaria para la fabricación, elaboración y expendio de los alimentos, ¿no? Vamos a tener que se establecen los límites microbiológicos para evaluar las condiciones higiénicas sanitarias de las superficies vivas e inertes que entraban al contacto de los alimentos. Vamos a tener también proporcionar que la Autoridad Nacional un cemento no recuerde, ¿no? Para que se pueda contactar adecuadamente y podamos definir, ¿no? Esos puntos importantes, ¿no? Entonces acá claramente vamos a tener que se va a proporcionar a la autoridad sanitaria un instrumento para evaluar la efectividad de los programas de higiene y saneamiento, ¿no? Y de buenas prácticas de higiene de la manipulación de los puntos importantes. ¿Listo? Entonces vamos a definir, ¿no? Punto importante, ¿no? Que ya hemos establecido, ¿no? Vamos a definir claramente y finalmente, ¿no? Proporcioné la autoridad de acuerdo al establecimiento, ¿no? Para evaluar cuál es el objetivo, ¿no? Común. Y vamos igual de acuerdo a ese punto bastante importante, ¿no? Entonces acá vamos a tener que esta autoridad sanitaria, ¿no? Es un instrumento, o mejor dicho, tiene un instrumento para evaluar la efectividad de estos programas de higiene y saneamiento, ¿no? Y de buenas prácticas de higiene en la manipulación también de estos alimentos. ¿Ok? Vamos a establecer también los puntos importantes que vamos a definir nosotros para esta superficie que nos van a permitir realizar correctamente parte de las operaciones.
Ahora, vamos a tener otra documentación, ¿ok? Correcto, que vamos a ir revisando en la siguiente sesión, donde vamos a ir a establecer cuáles van a ser estos reglamentos, a quiénes aplican, a quiénes no aplican esta normativa nacional peruana, ¿ok? Entonces, vamos a definir claramente de que esta sesión número 1 vamos a tener una parte 1 y vamos a tener una parte 2, en donde vamos a ir desarrollando todo este detalle acerca de estas normativas que aplican para para el sector de estas organizaciones que son de alimentos, ¿no? Sobre todo aquellas que son fábricas de alimentos. ¿Ok? Listo. Entonces, estimados, por mi parte, ya nos estaríamos reencontrando en la siguiente sesión con la parte número 2 de esta clase, en donde vamos a continuar revisando aquellos alimentos que por acá sí requieren pues un registro sanitario y que claramente deben tener las condiciones que se necesitan para operar bajo estas condiciones. Listo, estimados, un gusto haber podido iniciar este curso con ustedes y esperamos pues tratar los temas importantes que vamos a ir o que ya hemos planteado y finalmente pues reencontrarnos de forma virtual, por así decirlo, en nuestra próxima sesión, ¿ok? En donde vamos a tratar, como les comento, la parte 2, ¿no? De este viaje acerca de estas normativas que aplican para las organizaciones. Adicional, vamos a revisar un poquito más a detalle la 00798CA que viene a ser el corazón. ¿Ok? Bueno, por mi parte eso sería todo. Nos estamos quedando por aquí en la 451 para que podamos ya replicar esto en la siguiente sesión.